Bueno, buenas noches. Nosotros somos los Jaguares Azules y vamos a comenzar con nuestra exposición presentando el escrito de solicitud y de argumentos y pruebas. El caso que usamos para nuestro ejemplo es el de Andrea Echeverría y sus hijas contra el estado de Tanania. Obviamente los nombres fueron cambiados para respetar la privacidad de los involucrados, de las partes involucradas. En cuanto a los hechos, Andrea Echevarría era una ciudadana del estado de Tanania que pertenecía al pueblo indígena Poctac, el cual es un municipio, es parte del municipio de Aguas Claras. Ella vivía junto a sus dos hijas de 4 y 7 años, a las cuales mantenía por medio de su salario como conserje de limpieza. Un día fue detenida por la policía sin una orden judicial competente, el 14 de enero del 2009. Luego de que su vecino la acusaba de un robo de diversa mercadería de un pequeño supermercado, del cual el vecino era propietario. Aparentemente, eh, esto fue venganza por parte del vecino, ya que Andrea Echeverría no quiso mantener relaciones sexuales con él. El día que ingresa a la comisaría, Andrea fue llevada ante el policía que estaba eh, a cargo de la misma, de nombre Raimundo Solís, quien le empezó a hacer insinuaciones de tipo sexual. Ella, por temor a su integridad, se mantuvo en silencio y regresó a su celda. Esa misma noche, el señor Solís y dos de sus amigos ingirieron bebidas alcohólicas y a altas horas de la noche entraron a la celda de Andrea para decirle obscenidades y posteriormente violarla. El caso fue presentado el 30 de marzo del 2009 ante el Tribunal de Juicio Penal de Aguas Claras por medio de la Fiscalía. Como querellante se presentó Andrea Echeverría, representada por la organización Siempre Unidas. El 30 de julio del 2009, el juzgado penal dictó sentencia absolutoria contra los tres imputados y ordenó su libertad. El juez del caso fundamentó su sentencia señalando que, de acuerdo a la normativa internacional, nadie puede ser condenado si no hay pruebas en su contra, y que el presente caso solo se contó con el testimonio de la querellante y de su hermano, a quien no le constaban los hechos, ya que eh, no estaba presente cuando estos se dieron. Andrea y la organización Siempre Unidas apelaron a este fallo el 5 de agosto del 2009. Sin embargo, la sala de apelaciones, luego de más de 2 años, no le dio respuesta. Ahora, después de esto, los padres de Ernesto Oconitrillo, quienes son abuelos paternos de las hijas de Andrea Echeverría, solicitaron la patria potestad de las dos menores para ayudarles económicamente. El 1 de julio del 2009 se les otorgó a los abuelos la patria potestad y este fallo fue apelado por Andrea Echeverría 3 días después de ser notificada. Sin embargo, tampoco le dieron respuesta y tampoco no han resuelto el régimen de visitas a favor de Andrea, por lo cual no ha podido ver a sus hijas. Andrea, nuevamente representada por Siempre Unidas, presentó el 10 de julio del 2011 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue declarada admisible. Posteriormente, la comisión emitió su informe y remitió el 1 de junio del 2012 el caso ante la Corte. Ahora bien, en cuanto a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer el presente caso, ya que en 1977 el Estado de Tanzania ratificó la Comisión Americana de Derechos Humanos y los principales instrumentos regionales en materia de derechos humanos del presente caso. Por lo tanto, existe competencia, razón, materia. Los hechos ocurrieron en el año 2009, por lo que hace evidente que sucedieron estando en vigor en el Estado
la comisión, existiendo así competencia de relación temporal. Las presuntas víctimas, de igual manera, de las violaciones a derechos humanos se encuentran bajo la jurisdicción del Tanania, el cual es Estado parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, existe una competencia razón persona. De igual manera, todos los hechos del caso tuvieron lugar dentro del territorio y la jurisdicción del mencionado Estado, existiendo así competencia razón loci. En cuanto al fondo, existe una violación al derecho de integridad personal por parte del Estado de Tanania hacia la señora Andrea Echeverría, ya que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado ante la dignidad humana de la violación, en violación al artículo 5 de dicha convención. De igual manera, hubo una violación a los derechos de protección judicial, garantías judiciales, debido a todas las irregularidades que hubo en el presente caso, desde que no haya una orden judicial para su arresto, hasta las garantías judiciales que no fueron respetadas de la señora Andrea Echeverría. Siguiente, por favor. Adicionalmente, hubo un derecho violado, reconocido en el artículo 17, que es que tiene que ver con la protección a la familia, y el artículo 19, que tiene que ver con los derechos del niño, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio, obviamente, de las hijas de Andrea. La Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella. Siguiente, por favor. En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el Estado de Tanania argumentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como excepción preliminar, no se cumplió el agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, esta noción fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 10 de julio del 2011, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue declarada admisible. Posteriormente, la Comisión emitió su informe en base al artículo 50 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y remitió el 1 de junio del 2012 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a las reparaciones, en el presente escrito se pronunciaron Andrea y su familia y manifestaron que han tenido que realizar diversas acciones y diligencias para la reclamación de sus derechos. Y debido a esto han tenido que desplazarse de su comunidad indígena hasta la ciudad capital, lo que les ha generado gastos que deben de ser atendidos como daño emergente. En cuanto a la lucha de Andrea por defender sus derechos, ha sido muy intensa. Ha dedicado gran parte de su tiempo libre buscando justicia que, debido a esto, dejó de vender catálogos y su trabajo como intendente. Dicha situación no le permite recibir ingresos extra a su salario mensual. En cuanto a la patria potestad, se exige que sea reconocida la legítima patria potestad de las menores y se declara a favor de la señora Andrea Echeverría, y que se condene al Estado de Tanania a indemnizar a la señora Echeverría por la cantidad de $10,000. De igual manera, se solicita ayuda psicológica y médica para la víctima con el objeto de recuperar su integridad mental y física, así como para las menores de edad, hijas de la víctima. Y en cuanto a medidas de satisfacción, nombrar una de las calles principales del municipio de Aguas Claras, ubicada en el departamento de Ruiseñor, como Andrea Echeverría. A continuación, hablaremos sobre el resumen de la audiencia por relatoría. Bueno, esto se trató básicamente de la tortura que
se lleva a cabo en México por parte de las autoridades, tanto de la fuerza política como de las fuerzas militares, y también cómo las personas que se dedican a defender los derechos humanos son fichadas como agentes o herramientas del crimen organizado, eh, llegando a tal grado de que se hacen campañas de desprestigio en contra de ellos, con tal de silenciarlos y en algunos casos hasta incluso desaparecerlos. En esta relatoría hay dos partes, una que está representada por la Comisión Mexicana de Defensa, la Promoción de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, una víctima y algunos afectados. Y por otra parte está los representantes del Estado mexicano. Bueno, México es un país donde la tortura como método de confesión está tan normalizado y aceptado que pues es cotidiano y normal entre las fuerzas policíacas y militares. En el país existen miles de carpetas de investigación que lamentablemente no llegan a nada, eh, aunque existen varias sentencias por parte del Poder Judicial en contra de los casos de tortura, son solo la excepción. A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, los casos de tortura solo aumentaron y evidenciaron el fracaso de esa táctica. Eh, el primer testimonio es eh, hecho por el señor Carlos Garduño, que fue un ex policía de la ciudad de Tijuana, el cual relata que cómo fue la militarización de las calles de la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California y cómo en 2009 él y otros compañeros fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la Secretaría Nacional de Defensa Nacional. Él dice que lo detuvieron arbitrariamente y lo recluyeron dentro de un cuartel militar donde lo torturaron con la finalidad de que confiese una supuesta participación dentro de un secuestro en el que claramente él no participó. Su liberación no fue hasta el 2011, cuando el Poder Judicial reconoció que durante su detención hubo actos de tortura. Además de que su pareja fue numerosas veces amenazada con armas de fuego y al día de hoy los responsables están libres, se sabe quiénes son porque ya están identificadas y son públicamente fichados como delincuentes, pero nunca fueron sancionados. Otro testimonio por parte de los representantes de los defensores de los derechos humanos en México dice que en el contexto mexicano existe una laguna la cual hace que los afectados por detenciones arbitrarias y víctimas de tortura sean revictimizadas, estigmatizándolas y discriminándolas, impidiendo su reinserción a la sociedad. Las instituciones no reconocen a las personas como víctimas, negándoles la ayuda. Los integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos son víctimas de intimidación y criminalización por el hecho de cumplir con sus labores de defensa y a las personas que apoyan en los casos de tortura. Aparte de esta revictimización, son etiquetados como, ya se comentó, como armas que defienden el crimen organizado o que conforman una mafia del poder. Bueno, por parte de los representantes del Estado se dice que el gobierno mexicano rechaza las falsas acusaciones en contra de los defensores de derechos humanos en el sentido de que defienden criminales y solo buscan enriquecerse en busca de apoyos que da el gobierno. Supuestamente reprueba la forma en que se disturbe la protección de las víctimas de tortura. También comentan sobre la existencia de una legislación que protege a las personas protectoras de los derechos humanos. También puntean que se creó un mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que es una de las acciones, según, de política pública más contundentes impulsadas por el gobierno federal mexicano. También se resalta la creación de una ley general para investigar y prevenir y sancionar
la tortura para minimizar los casos de este delito. Fue creada en un espacio incluyente con origen en una consulta pública, en la cual se reunieron varios representantes del gobierno federal, representantes del Poder Judicial, representantes de la Protección Civil y de las entidades federativas, etcétera, etcétera. También se emitió un protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, que se pretende que con él se cree una fiscalía especializada contra la tortura para que se garantice un trabajo eficaz en la persecución de los delitos, así como el entrenamiento, un correcto entrenamiento de los elementos que cumplen funciones dentro de esa fiscalía. Bueno, yo voy a explicar lo que es la medida cautelar número 1050 barra 21. Esta medida cautelar se dio a favor de las familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Endoyonuyuji. Es muy difícil pronunciarlo. Y otros contra México, el 22 de diciembre del año 2021. Todo empezó con el 18 de noviembre del 2021. La comisión recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas, la CEDAPI. Edith Quiroz Reyes, Carmelita García López, Jerónimo Emilia Bendaño, Cielo Alvarado Bautista, Ranulfo Hernández Bautista y Reina García Barrios. En este caso fueron los solicitantes para requerir al Estado de México, en este caso que es el Estado, la adopción de medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de vida e integridad personal de 5 personas desaparecidas y de las personas desplazadas de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero, incluyendo las comunidades mixtecas que se encontraban cerca del territorio del Grande y del Ondoyonuyuji. Según los solicitantes, las personas propuestas y actos de violencia y agresiones armadas del estado de Oaxaca durante el mes de octubre del 2021 básicamente sufrían mucho acoso por parte de las autoridades dentro de esa cierta época. Tras las investigaciones que se hicieron los solicitantes, se comprueba una prima facie, ya que las personas beneficiarias se encuentran en medio de una solicitud de gravedad y urgencia. Dicho esto, sus propios derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se lo solicita a México que, número 1, adopte medidas necesarias para proteger los derechos de vida e integridad y proteger los derechos de la vida personal de las familias indígenas, de las comunidades de Guerrero Grande y de la comunidad impronunciable, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas para proteger sus derechos, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores, así como también garantizar la seguridad al interior de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y la impronunciable, con el objetivo de prevenir amenazas, hostigamientos, intimidades y agresiones en contra de sus pobladores. Determinar el paradero destino de Mayolo Quiroz Barrios, Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Bendaño. Más adelante se sabrá quiénes sean estas 5 personas. Los solicitantes se refieren a la situación de 2 grupos de personas propuestas beneficiarias. El primer grupo son 5 personas indígenas desaparecidas. El segundo grupo son 72 familias de la comunidad Guerrero Grande y 27 familias de la comunidad de la Innombrable. En totalidad suma 277 personas, las cuales fueron identificadas la solicitud inicial. Los nombres de las personas indígenas desaparecidas son los siguientes: Mayolo Quiroz Barrios, indígena mixteco originario de la comunidad de Mier; Marcos Quiroz Omiaño, indígena mixteco originario de la comunidad de Guerrero el Grande; Miguel Bautista Bendaño, indígena mixteco originario de la comunidad de Guerrero el Grande; Donato Bautista Bendaño, indígena mixteco originario de la comunidad de Guerrero el Grande, así como Irma Galindo Barrios, que esta pertenecía a la comunidad de Totoy. Todas estas personas desaparecidas entre el 27 de octubre, entre el 10 de octubre y 27 de octubre. Tras esto, para el 26 de febrero de 2019, las personas de la comunidad de Mier y Taram,
con la ayuda de sus autoridades locales, decidieron delimitar el territorio para evitar la tala de árboles, ya que esto fue lo que inició la problemática. Pasando esto, para el 18 de octubre del 2019 se habría quemado una vivienda entre los límites de la agencia, municipio de Guerrero Grande, donde se encontraban las autoridades y donde delimitaba con las comunidades de Mixtecas del Grande. Para el 1 de octubre del 2021, aproximadamente a las 5 a.m., se empezaron a escuchar cohetes y detonaciones, como lo narran aquí las personas, de armas de fuego de la comunidad del Grande. En esa ocasión, un grupo armado, presuntamente dirigido a las autoridades municipales de San Esteban, Atlajuca, ingresó al paraje Yucunue, donde habían intentado quemar casas. Después de eso se empezaron a quemar ciertas viviendas, pero en pequeñas cantidades. Pasaron para el 3 de octubre del 2021 en el paraje Yucunú, en la comunidad de Guerrero el Grande. El 10 se hallaron los cuerpos sin vidas de Jacinto Hernández Quirós y el de Raimundo Sandoval García, que todos sus cuerpos estaban sin vidas con presuntos disparos de armas. Para el 10 de octubre del 2021, aproximadamente a las 5 a.m., el señor Mayolo Quirós Barrios salió de su vivienda en la comunidad de Mier y Terán, como recordemos, una de las personas que desapareció. Desde ese día se encuentra desaparecido, ya que no se le pudo saber más de él, y con respecto a las siguientes personas, fueron desapareciendo entre el 23 y el 27. Desde octubre de 2021, se ve una presencia de un grupo armado que realizaría detonaciones de armas, quema de casas y agresiones contra la comunidad de Guerrero Grande. Las agresiones no se habrían limitado a las viviendas, sino que se habían reportado quema de personas, quien resultó de quemaduras de primer grado en las manos y cara. Tras la quema de vivienda en manos de un grupo armado, 25 familias comunidades de la Innombrable y 72 familias de la comunidad Guerrero Grande, quienes se desplazaban a la ciudad de Tlaxiaco. Los daños de los bienes califican como irreparables y por consiguiente la vida de Mayolo Quirós Barrios, Marcos Quirós Reaño, Miguel Bautista Bendaño, Donato Bautista Bendaño e Irma Galindo están en un requisito de urgencia, por lo cual podría recabar por lo consiguiente puede recabar en un requisito de irreparabilidad. La decisión de la comisión, todos los antecedentes que se acaban de dar, que fueron muy rápidos, se adoptaron las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida y la integridad personal de las familias indígenas, de las comunidades indígenas, así como la comunidad innombrable, a través de las medidas culturalmente adecuadas dirigidas para proteger sus derechos, en especial de los niños, niñas, mujeres y mayores de edad. Así como consciente de las medidas de adoptarse con la presentación de las personas propuestas como beneficiarias y el informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieran lugar a la adopción de presente medida cautelar y así evitar su repetición. Buenas tardes. Ahora, en este caso, les voy a explicar sobre la sentencia y nosotros hablaremos sobre un caso que es de Digno Ochoa y sus familiares contra el Estado mexicano. En ese caso sucedió lo que fue el 2 de octubre. Quien era la defensora de derechos humanos, Digno Ochoa, fue víctima de una violación de sus derechos. Pues el Estado de México no solamente no buscó a los culpables del homicidio de Digno Ochoa, sino que aparte hubo un entorpecimiento en la investigación cuando se llevó a cabo la investigación, puesto que daban muchas vueltas y las defensoras, porque era un grupo de defensoras de derechos humanos que estaban con Digno Ochoa, pedían a gritos que se resolviera este caso y que se le diera un resultado. Pero el Estado mexicano se oponía y había dejado este caso como en espera. Y fue en consecuencia a esto que la comisión había concluido que el Estado era responsable por la violación de los derechos de Digno Ochoa, sus familiares y el grupo social
que en ese caso estaba luchando por los derechos humanos. Y pues en perjuicio de todas estas personas, la comisión tuvo que proceder en contra del Estado mexicano. Siguiente diapositiva. Ahora, la sentencia. El tribunal determinó que la investigación, en el caso de la señora Digna Ochoa, no cumplió con los estándares o con los requisitos que debía de llevar una investigación común, una investigación normal, como debía, no cumplió con la forma en la que ésta debía de realizarse. Y de hecho, como ya expliqué hace rato, se entorpeció esta investigación. Pues al parecer se buscaba, no querían esclarecer los hechos, trataban como que de ocultarlo, más que nada. Fue que no se respetaron los plazos, públicamente se hicieron declaraciones de mal gusto y que dejaban mal a la familia, a los familiares y a los allegados de la señora Digna Ochoa. Esto hizo que dañaran la honra de la señora y de su familia, de igual forma de sus allegados. Todo esto fue una violación hacia los derechos de la señora Digna Ochoa y sus familiares. Siguiente diapositiva. En ese caso, el Estado mexicano se encontró responsable por la violación de los derechos de la señora Digna Ochoa y sus allegados, sus familiares. Y de acuerdo a que se le encontró como responsable del Estado mexicano, se acordó que debía de recurrir a reparaciones para que de esta forma pueda haber una remuneración, no sé decir, con la familia de la señora Digna Ochoa, por la manera en la que se dieron las cosas. Esto fue así porque la Corte así lo determinó, ya que cuando hay una violación o haya producido un daño, este debe tener el deber de recuperarlo, de reparar ese daño. La parte lesionada. ¿Quiénes fueron la parte lesionada? En este caso, principalmente la señora Digna Ochoa, que fue la que sufrió esto, pero como pues ella no sigue con vida, desafortunadamente, la parte lesionada serían sus familiares. Plácido Irene Alicia, Plácida Evangelista, que es su madre, su padre, los hermanos, y de igual forma también el grupo que estaba con ella luchando por los derechos de los demás, que serían los beneficiarios de estas reparaciones. La investigación, la comisión solicitó al Estado mexicano que se reabriera la investigación penal y que se realizara de manera diligente, apropiada y efectiva, y que sea dentro de un plazo razonable. Esto con la razón de que se pueda esclarecer los hechos y que podamos tener una verdad concreta. Se le solicitó a la Corte se le solicitó al Estado mexicano que se realizara esto en la brevedad posible, con el fin de buscar la verdad, tal cual. Y en este caso se pueda buscar a los responsables directos de lo ocurrido con la señora Digna Ochoa y se les pueda sancionar, porque todo merece una sanción. El Estado mexicano, en sus escritos alegados finales, reconoció su responsabilidad y aceptó, llegando a un acuerdo con los familiares de la señora Digna Ochoa. Este aceptó reabrir la investigación en los términos que la Corte había señalado y de esta forma esclarecer los hechos. La rehabilitación. De igual forma, la Corte recomendó al Estado mexicano que se le atendiera a los familiares, que se les brindara la atención médica necesaria, ya sea física y mentalmente, puesto que después de lo que vivieron era necesario la ayuda de un especialista para que puedan sobrellevar este caso. Se había precisado que el Estado debía proveer de todo esto de manera gratuita y sin ningún costo adicional para ellos, ya sea que el tratamiento que llevasen fuera costoso o llevasen medicamentos, no tendría ningún costo, pues todo esto lo vería el Estado.
De igual forma, se otorgaron medidas de satisfacción. En los representantes le solicitaron al Estado mexicano que debía de publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario para que este circule y tengamos la difusión de lo que está sucediendo con Digno Ochoa. El Estado mexicano igual aceptó, se comprometió a publicarlo mediante las vías oficiales. La garantía de no repetición, eso cosa de que no debía de volver a suceder un caso similar, de que no debía volver a pasar algo de esta magnitud. La comisión le recomendó al Estado mexicano que dispusiera de mecanismos, proyectos, iniciativas, etc., con el fin de que no se repita esta situación, con el fin de que no vuelva a suceder algo similar, ya sea por iniciativas, mecanismos o proyectos, y que estos pongan en práctica ciertos protocolos, ciertas medidas, ya sea de seguridad, para que no vuelvan a suceder estas cosas. El Estado mexicano lo aceptó y lo reconoció, y se comprometió a crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre Digno Ochoa y Plácido. Con el fin de garantizar que no vuelva a suceder algo así y de que pues ya tenemos en cuenta que hay precedentes de lo sucedido. Las indemnizaciones compensatorias. La comisión le solicitó en términos generales que se debía reparar integralmente las violaciones de derechos humanos y que el Estado mexicano deberá adoptar las medidas de compensación económica. Los representantes solicitaron el pago de los siguientes gastos, que eran los gastos de la familia Ochoa y Plácido, los gastos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que era el grupo al cual pertenecía la señora Digno Ochoa y Plácido, los gastos del Centro de Justicia y del Derecho Internacional y los gastos futuros que puedan haber, obviamente. Y pues el Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, el reintegro de costas y gastos. Y pues en caso de que los beneficiarios hayan fallecido o estos fallezcan antes de que se les entregue la cantidad de dinero, esta cantidad se les entregará a sus derechohabientes conforme al derecho interno aplicable. Y para finalizar, en conclusión, se determinó que el Estado deberá, en un plazo razonable, promover y continuar las investigaciones que sean necesarias, oportunas, para conocer las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa y en su caso encontrar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos de manera efectiva y eficaz. De igual forma, el Estado deberá brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, social, emocional que requieran las víctimas que sufrieron de este problema. También el Estado realizará un acto público reconociendo su error, su responsabilidad y pues que se pondrá los pantalones y que tomará cartas en el asunto. El Estado creará un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos, que va a llevar el nombre de Digno Ochoa y Plácido. El Estado diseñará e implementará una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y que estos puedan tener una mayor protección. El Estado otorgará el nombre Digno Ochoa y Plácido a una calle en la ciudad de Misantla, el estado de Veracruz, de igual forma en la Ciudad de México. El Estado elaboró un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que son quienes más sufren. De igual forma, el Estado creará e implementará un mecanismo de protección de testigos que intervengan en el procedimiento penal. El Estado creará e implementará un mecanismo de protección de testigos que se encargarán de esto. El Estado elaborará, presentará e impulsará una iniciativa de forma constitucional para dotar de autonomía e independencia los servicios periciales. Se también elaborará y presentará una iniciativa de reforma de la ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal. Y
Finalmente, el Estado creará e implementará a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos, e igual me parece que contra los periodistas. El Estado realizará un plan de capacitación del personal de investigación sobre el protocolo referido, para que estos puedan seguir de manera efectiva y eficaz todo el protocolo. Y pues el Estado, dentro de un plazo de 1 año contado, a partir de la notificación de esa sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma y llevar a cabo su eficacia y eficiencia de esa sentencia. Y pues será la Corte quien supervisará en todo momento el cumplimiento de esta sentencia. Eso es todo por nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo de Jaguares Azules.